Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Dora María García Martínez. Soy de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM y estoy muy contenta de venir con ustedes a la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia para hablarles de un tema que me gusta mucho, que me apasiona y que sé que va a ayudar mucho a todos los estudiantes de esta escuela. Les doy la más cordial bienvenida a los estudiantes de esta nueva generación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Como ustedes bien saben, estamos pasando por una situación de grandes retos debido a la situación que estamos viviendo hoy día. Y no es una situación de nuestro país solamente, sino es una situación a nivel mundial, en donde el uso de las tecnologías va a ser fundamental para que los estudiantes aprendan de manera significativa. Por supuesto que aquí estaremos sus profesores y directivos apoyándolos en todo momento. El actual modelo educativo siempre estará basado en tres ejes fundamentales. Lo que tiene que ver con el saber, o sea, todo el conocimiento al cual nos vamos a enfrentar día a día. Lo que tiene que ver con el saber hacer, ya no solo los conocimientos son importantes, sino también aquellas habilidades y destrezas que tenemos que desarrollar. Y lo que tiene que ver con el ser. Esto es muy importante porque son las actitudes, los valores, la parte afectiva, emocional y motivacional que deben tener nuestros estudiantes para poder enfrentar este aprendizaje. Hoy tocaremos aspectos relacionados con estos tres elementos, pero también hay que observar de manera muy detenida que tenemos que hacer uso de herramientas tecnológicas y sobre todo tener un papel activo, porque esto va a ser fundamental para que nuestro aprendizaje sea significativo. Estos ejes que les acabo de comentar, lo que quieren es que tengamos al estudiante como un productor, como un constructor de su propio conocimiento, a través de la regulación y la conciencia de su aprendizaje, para convertirse en un ser activo, autónomo, responsable y, sobre todo, esta autonomía va a cobrar vital importancia, porque cuando ustedes trabajan desde su casa, tendrán que tener control absoluto sobre todas sus acciones. Por eso la parte actitudinal, la parte motivacional va a ser muy importante y donde el estudiante tendrá que desarrollar nuevas habilidades y sobre todo contar con hábitos que se han venido perdiendo a lo largo de esta pandemia, y en todas estas vacaciones perdimos muchas cosas, pero tendremos que volver a reencontrarnos para poder ser un estudiante exitoso. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje en esta plática que tendré con ustedes? Lo que pretendo es que ustedes conozcan, es que reflexionen y analicen una propuesta metodológica para que sean estudiantes organizados en su estudio, para que sean estudiantes que autorregulen su aprendizaje, y todo esto con el objetivo de que este aprendizaje sea significativo, sobre todo en estos tiempos diferentes de contingencia, en donde tendrán que aprender de manera virtual, tendrán que aprender en línea. Por eso yo decía hace rato que los hábitos van a ser fundamentales. Ahora, vamos a dirigir esta conferencia en tres grandes aspectos importantes para el aprendizaje. El primero va a ser la organización para el estudio, en donde veremos todos los factores ambientales que influyen en este estudio de los estudiantes. Vamos a ver cómo organizar el tiempo y vamos a ver cómo organizar el pensamiento, que es una parte muy importante. Otro elemento que es de vital importancia es, como decíamos en el objetivo, cuenten ustedes con una metodología para aprender. Esta metodología cuenta con 8 elementos o aspectos importantes que ustedes como estudiantes deben considerar para poder aprender de manera significativa. Ya los veremos de manera más detallada.
Y el tercer elemento, y que también es de vital importancia, es la autorregulación del aprendizaje. También ustedes contarán con algunas estrategias para poder ser alumnos autorregulados y donde también juega un factor importante en que ustedes sigan instrucciones de sus profesores de manera idónea. Entonces, todos estos tres elementos serán fundamentales para que ustedes se conviertan en alumnos eficaces y autónomos. Este aspecto de la autonomía es vital ahora que ustedes están trabajando desde casa, porque tienen que autorregularse y tienen que hacerlo de manera efectiva. Y si ustedes hacen caso de estos tres elementos que les estoy presentando, verán que podrán tener las mejores herramientas para enfrentarlos de manera efectiva. Y que entonces se convertirán en estudiantes eficaces. Ahora, me gustaría mucho que en un primer momento hiciéramos un ejercicio. Les pido por favor que tomen una hoja y un papel y contesten a estas 10 preguntas que pueden ustedes observar en la pantalla. Son 10 preguntas que tocan los aspectos que vamos a trabajar a lo largo de esta conferencia. Entonces, ¿ya tomaron su lápiz y su papel? Muy bien, empecemos a contestar. El tipo de respuesta que yo les solicito es de sí o no. Voy a ir dictándole las preguntas y ustedes pongan un tachecito en el sí o respondan sí o respondan no, dependiendo del caso. Ok, empecemos. Número 1. ¿Cuento con una metodología de estudio? ¿Sí o no? 2. ¿Establezco metas y objetivos de aprendizaje? ¿Sí o no? 3. ¿Organizo y planeo mis actividades y mi tiempo? ¿Sí o no? 4. ¿Me considero ser un estudiante autorregulado? ¿Sí o no? 5. ¿Realizo siempre actividades que tengan que ver con el aprendizaje cooperativo o el trabajo en equipo? ¿Sí o no? ¿Conozco y aplico diferentes estrategias de aprendizaje y o técnicas de estudio en mis actividades escolares? ¿Sí o no? ¿Tengo control sobre todos los factores ambientales para que no obstaculicen mi aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Realizo un proceso de evaluación en todas mis actividades de aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Tengo una actitud positiva y estoy motivado para estudiar? ¿Sí o no? ¿Soy un estudiante eficaz? ¿Sí o no? Muy bien. Como pudieron observar, pusieron algunos sís, algunos nos. Ahora lo que me gustaría es que hagan una sumatoria de cuántos sí obtuvieron y de cuántos no obtuvieron al contestar estas preguntas. Esto tiene como objetivo que ustedes, si es que contestaron de manera honrada y de manera verídica, esto tiene como objetivo que ustedes tengan como una conciencia general de qué tan eficaces, de qué tan autorregulados son. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos sís? Aquí la contabilidad, como la vamos a hacer, es de la siguiente manera. Entre más nos acerquemos a 10 sís, quiere decir que en esa medida soy más eficaz, soy más autorregulado y tengo mejores herramientas para el estudio. Entre más nos acerquemos al no, de 1 al 10, también podríamos decir que estamos hablando de todo lo contrario. Entonces, veamos cuántos sí estuvieron y entonces conforme se fueron acercando al 10, vamos siendo más o menos eficaces o autorregulados. ¿Qué tal, ¿Se lo esperaban estos resultados? Es muy importante que empecemos con esto porque si ustedes empiezan a llevar la conciencia qué clase de estudiantes son, en esa medida podrán empezar a darse cuenta qué es lo que les está fallando, cuáles son sus áreas de oportunidad, en dónde tendrán que hacer cambios para empezar a trabajar al respecto. Y esto es muy importante porque es un primer paso para ser autorregulados. ¿Ok? Muy bien, pues vamos entonces a continuar. Decíamos que un elemento importante es la organización para el estudio. Y esta organización para el estudio cuenta
de 3 elementos. 3 elementos que son muy importantes. El primer elemento es el denominado factores ambientales. ¿Cómo definimos los factores ambientales? Son todos los elementos externos que inciden de manera positiva o negativa en la calidad de su estudio. Eso es muy importante. Ustedes tienen que llevar a la conciencia qué hay a su alrededor que de alguna manera está obstaculizando su aprendizaje. O lo contrario, lo está potencializando. Yo tengo que observar, tengo que conocer mi ambiente en donde estoy estudiando. Por ejemplo, las condiciones físicas de tu lugar de estudio, el uso de la tecnología al momento de sentarte a estudiar o hacer actividades académicas. Esto es muy importante. Vamos a desglosarlo. Existen algunas condiciones físicas que ustedes ahora que van a iniciar el semestre deben poner especial cuidado. Ojalá pudieran tener la oportunidad de tener un lugar fijo de estudio y cómodo. Puede ser un escritorio, puede ser una mesa. La situación es que ese lugar casi siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, sea el lugar donde están estudiando siempre. Que no haya mucho ruido alrededor, que sea un lugar ventilado más o menos bien iluminado, con buena temperatura y con el mobiliario adecuado. A esto se incorpora tener una buena silla donde poder trabajar, porque van a estar trabajando alrededor de 5 o 6 horas, dependiendo de cada día cómo esté su calendario, y entonces pues tienen que estar en las mejores condiciones. También debe haber un mínimo de distractores, buscar un lugar en donde no haya tantos distractores a mi alrededor. Por ejemplo, hay que hablar con la familia para que durante mi horario de estudio traten de no interrumpirme, que ellos conozcan cuál es su calendario de materias, cómo están distribuidas sus materias para estudiar diariamente, para que durante este tiempo ellos se vayan acostumbrando a no molestarlos. Durante estos casi 6 meses que hemos tenido de pandemia, pues ya nuestros papás, nuestros hermanos muchas veces nos llaman y ya se acostumbraron a que cada vez que nos llaman ahí estamos, pero aquí tenemos que volverlos a acostumbrar porque vamos nuevamente a insertarnos en esta parte de los factores ambientales de estudio y tenemos que tener las mejores condiciones físicas. Por eso es importante que hablemos con las personas con las que viven para que durante su tiempo de estudio no los distraigan. Y también es muy importante que ustedes cuando se vayan a sentar a estudiar tengan todo el material a la mano para que no tengan que estarse levantando y no perder tanto tiempo en estar yendo por una cosa u otra alrededor de su hogar. El uso de la tecnología también es muy importante. Lo idóneo, no sé cómo sean las circunstancias en cada familia, pero lo idóneo es contar con por lo menos un dispositivo, ya sea la computadora, ya sea la de escritorio o la laptop, ya sea un celular, cualquiera que sea el dispositivo que tengan ustedes destinado para poder hacer sus conferencias, entrar a la plataforma, dependiendo de lo que cada una de sus materias exija. Se recomienda sí hacer uso del celular cuando estamos estudiando, pero con fines netamente escolares y académicos. No dejar que el celular interfiera en su estudio cuando estamos recibiendo llamadas, mensajes, chats, videos que no tienen que ver nada con el estudio, porque eso nos distrae, nos rompe la concentración. Entonces, por favor, hay que hacer un buen uso del celular. También no tener la televisión prendida a un lado de donde estoy estudiando y, por supuesto, no escuchar música estridente durante el tiempo de estudio. El tiempo de estudio se va a dividir en las horas de clase, ya que sea como se haya organizado cada uno de los profesores de las materias. Habrá profesores en que cada vez que tienen clase van a utilizar una plataforma
sincrónica, ya sea Zoom, ya sea GoToMeeting, ya sea de Google Meet, cualquiera de las plataformas que son sincrónicas durante sus tiempos de clase. Pero habrá también profesores que a lo mejor lo que prefieren es trabajar en plataformas asincrónicas y solamente de vez en cuando utilizar una plataforma Zoom o cualquiera de las sincrónicas que les acabo de comentar. Entonces, dependiendo de cómo se vayan organizando los profesores, ustedes tendrán que ir organizando cuáles son las herramientas tecnológicas que van a utilizar. A lo mejor también se tienen que poner de acuerdo con los hermanos que ocupan la computadora y tendrán que ir resolviendo las problemáticas que se vayan presentando al momento de sentarse a estudiar durante este próximo semestre que inicia el 21 de septiembre. La organización del tiempo es otro de los elementos que es fundamental para el estudio. Primero hablamos de la parte física, ¿no? De los factores ambientales que intervienen en el estudio. Ahora estamos hablando de la organización del tiempo. Y dentro de la organización del tiempo, por supuesto que tenemos que hacer organización de actividades diversas y actividades que tienen que ver con las cuestiones académicas y escolares y actividades que tienen que ver con otro tipo de áreas, tanto la familiar, la personal, la sentimental, en fin. Es muy importante en esta parte que ustedes planifiquen de manera idónea todos sus tiempos y todas sus actividades para poder tener un buen rendimiento de este tiempo. Si leemos la diapositiva, la organización del tiempo es la distribución equilibrada de las actividades en la jornada diaria y semanal de manera planificada. Aquí lo que recomendamos es el uso de una agenda que les ayude a poder organizar todo este tiempo y todas estas actividades, para que no se traslapen, para que puedan entregar en tiempo y forma sus actividades que les dejan en la escuela, investigaciones, tareas, lo que sea que les hayan dejado, para que ustedes puedan hacerlo de manera organizada. Por eso es muy importante hacer uso de una agenda. Más adelante, cuando veamos la parte de la autorregulación, también vamos a hablar de la autorregulación del tiempo y vamos a profundizar un poco más a este respecto. Pero aquí lo que quiero que tengan ustedes claro es que es muy importante contar con una herramienta que les ayude a planificar sus actividades. Que muchas veces no le hacemos caso y creemos que no es importante, pero la verdad que es muy importante y más ahora en estos tiempos de contingencia en donde ustedes trabajarán en casa y tendrán que tener un control absoluto de lo que hacen. Muchas veces para organizar el tiempo y organizar las actividades se les recomienda que estudiar todos los días un poco y en lugar de mucho tiempo por pocos días. ¿Qué es lo que sucede? Cuando procrastinamos, dejamos todo para el último y entonces aplicamos mucho tiempo en pocos días antes de un examen, de una entrega de trabajo, en lugar de haberlo hecho poco tiempo todos los días. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que cuidar, dejar de procrastinar porque siempre estamos dejando las cosas para el último. Si nosotros planificamos, por supuesto que esta procrastinación se va a minimizar. Algo que es muy importante desarrollar, como les había dicho en un inicio, es que ustedes deben ser constantes, deben formar hábitos. Para formar un hábito es necesario hacer las cosas de manera repetitiva para que nos acostumbremos y lo hagamos ya después de manera habitual. Tenemos que ser flexibles, por supuesto que si utilizamos una agenda podemos hacerlo de manera flexible. Tenemos que estar constantemente haciendo repasos y sobre todo ir jerarquizando la dificultad de las actividades que tengo. Siempre se recomienda, la mayoría de las veces, que iniciemos nuestro estudio con lo que nos es más difícil y requiere de más tiempo, de más de mi tiempo, para que así estemos menos cansados y dejemos para al final en lo que soy más hábil y en lo que no me cuesta tanto trabajo. Entonces, como verán, es muy importante que ustedes lleven a cabo una organización del tiempo. Yo les voy a platicar de un método maravilloso
que les puede ayudar mucho en esta realización de actividades y funciona de manera muy efectiva. No sé si han escuchado hablar ustedes del método Pomodoro y le llamaron así el método Pomodoro porque un italiano que fue la persona que lo creó empezó a medir tiempos porque estaba en su cocina con un reloj en forma de tomate. Pomodoro en italiano es tomate o jitomate como lo conocemos aquí en México, y de esos relojes que van tomando tiempo para ayudarnos en la cocción de los alimentos. Entonces por eso le llamó Pomodoro. ¿Y en qué consiste este método? Se lo recomiendo muchísimo para que lo lleven a cabo ahora durante este próximo semestre. Lo que necesitan hacer con este método es que durante 25 minutos tienen que centrarse en realizar una actividad. Para poder iniciarla necesitan un cronómetro. Este cronómetro, que es el reloj que ustedes pueden utilizar en el celular o algún otro cronómetro de su preferencia, tienen que durante 25 minutos dedicarse a conciencia, poniendo todos los sentidos en una actividad que les hayan dejado en la escuela. Y sobre todo que acerquen todo lo que necesitan para que durante esos 25 minutos no tengan que levantarse de su silla. Son 25 minutos en donde deberán poner todos sus sentidos en lo que están haciendo para lograr hacerlo con atención y concentración. Entonces, inician la tarea, ponen su cronómetro, se dedican a la actividad durante 25 minutos. Cuando terminen los 25 minutos, paran y pueden hacer un descanso de 5 minutos para poder empezar un nuevo Pomodoro. Ese lapso de 25 minutos se le llama Pomodoro. Entonces, hay personas que dicen, no, yo puedo más de 25 minutos, yo aguanto unos 40 y puedo seguir atendiendo. Sí, todos somos diferentes y todos tenemos diferentes niveles de atención-concentración. Se dice en la investigación que una persona puede atender de manera muy efectiva durante 25 minutos. Después de ese tiempo empieza a haber cansancio en su cerebro. Por eso se recomienda parar, dejar 5 minutos en los que me puedo ir al baño, puedo tomar agua, puedo movilizar mis articulaciones para tomar respiraciones para oxigenar mi cerebro, puedo hacer lo que yo quiera. Y después de 5 minutos, volver a iniciar un segundo Pomodoro. Pongo todo lo que está de materiales a mi alrededor para no tener que levantarme y vuelvo a iniciar mi cronómetro durante los siguientes 25 minutos. En esos 25 minutos no puedo recibir llamadas, no puedo estar atendiendo algún mensaje que me llegó en el celular, no puedo distraerme con nada. Todos mis sentidos deberán estar dirigidos hacia la tarea. Si en algún momento interrumpo mi Pomodoro porque de repente me dio ganas de ir al baño y apenas llevaba 10 minutos de Pomodoro, bueno, se van al baño, regresan. Pero cuando regresan no es continuar el segundo Pomodoro, es volver a iniciar el Pomodoro desde el minuto número 1. Esto hará que su cerebro empiece a tener un hábito en alguna actividad con una duración de 25 minutos. Lo estamos empezando a acostumbrar a que durante 25 minutos toda nuestra atención está dirigida hacia el estímulo llamado tarea, hacia el estímulo llamado actividad, hacia el estímulo llamado ejercicio, como le quieran llamar. Pero vamos a empezar a acostumbrar a nuestro cerebro a que realice una actividad sin distracción. Como podrán observar, el método Pomodoro es súper productivo y van a ver que cada 25 minutos podrán trabajar de manera muy efectiva. Por eso es productivo. Y se recomienda que durante una sentada hagamos un máximo de 4 pomodoros. Estamos hablando de alrededor de 2 horas, ya con sus descansos de 5 minutos. Durante 2 horas el cerebro se cansa, entonces lo que se recomienda es cambiar a otra actividad. Me levanto, voy a hacer llamadas, ya puedo tomar más tiempo.
por si es que necesito más tiempo para seguir haciendo pomodoros durante el día. O puedo hacer 4 pomodoros en la mañana, 4 pomodoros en la tarde y así voy adelantando y no dejo que nada se me amontone de las tareas escolares y es un buen método para no procrastinar. ¿Cómo la ven? Es un buen método, ¿no creen? El tercer elemento de la organización para el estudio, ya vimos que el primero era los factores ambientales, que los tengo que acondicionar de acuerdo a mis necesidades. El segundo método es la organización del tiempo y de las actividades. Ahora, el tercer elemento es la organización del pensamiento. Esta organización tiene que ver con cómo voy organizando todos mis contenidos, toda la información nueva que voy a aprender y que me dejan en mis materias para poderlas aprender de manera efectiva. Dice aquí que es la organización y estructuración de la información que se va a aprender aplicando diferentes operaciones del pensamiento. ¿Cuáles son estas operaciones del pensamiento? Generalmente, como podrán observar, son verbos. Los verbos son acciones para nuestro cerebro. Estas operaciones de pensamiento son, por ejemplo, conocer, reflexionar, comparar, analizar, recordar, solucionar, aplicar, construir, evaluar. Como pueden observar, son acciones que tenemos que hacer para poder aprender de manera significativa. Entre más operaciones del pensamiento utilicemos, va a ser mucho más fácil que podamos tener un aprendizaje significativo. Y si con esto unimos las operaciones del pensamiento con mis sentidos, también se dice que entre más uso de los sentidos hagamos cuando estamos aprendiendo algo, va a ser mucho más eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente debo confirmarme con los ojos al estar leyendo, con la vista. No solo es leer, porque ahí no voy a tener un aprendizaje significativo, sino solamente, incluso puede ser hasta memorístico solamente. Es leer, que estoy utilizando la vista. Es hablar la información con mis propias palabras para ver si la comprendí. Es escribir la información para ver si lo que estoy leyendo y hablando con mis propias palabras lo puedo organizar a través de algún método, a través de la escritura. Es leerlo y escucharme, leerlo en voz alta y escucharme, ahí está otro sentido, qué es lo que estoy entendiendo. O sea, que ahí entre más uso de los sentidos hagamos, va a ser mucho más eficaz. Entonces imagínense ustedes, aplican operaciones del pensamiento, utilizan sus sentidos y junto con eso organizan la información a través de cualquier organizador gráfico o estrategia de aprendizaje, pues va su aprendizaje a ser mucho más comprensivo todavía. ¿Cuáles son los organizadores gráficos que nosotros utilizamos? Pues los organizadores gráficos tienen que ver precisamente con, como lo dice la diapositiva, mapas conceptuales, redes semánticas, mapas mentales, esquemas de llave, diagramas de flujo, cuadros comparativos. Nosotros tenemos que organizar la información eligiendo cualquier esquema. Este nos va a ayudar a que tengamos una mejor comprensión de las cosas porque estamos relacionando conceptos, porque estamos analizando información, o sea, aplicando operaciones del pensamiento. ¿Se lo habían imaginado de esta manera? Nosotros tenemos que escribir, ya sea a través de una guía de estudio o cualquiera de estos organizadores gráficos que les he comentado. No solamente es leer y hablar, sino también escribir, porque utilizamos operaciones del pensamiento más complejas. Y entonces aprendemos al final de cuentas. Muy bien, pues hasta aquí hemos hablado de la organización para el estudio con estos 3 elementos. Factores ambientales, organización del tiempo y organización del pensamiento. Ahora, ¿cómo los podemos aplicar en una metodología? Una metodología lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que de una manera organizada y estructurada yo pueda llevar a cabo mis actividades de estudio
y además de hacerlo de manera organizada, pueda aprender. Que al final de cuentas eso es lo que se pretende siempre en la escuela, que nosotros aprendamos de manera significativa. Esta metodología de estudio se compone de 8 elementos. 8 elementos que vamos a platicar a continuación, pero a través de los cuales ustedes deben de poner especial atención y deben siempre estar considerando. Te lo voy a poner de manera gráfica para que ustedes los puedan atender en un solo esquema. Ahí está. Ahí está. Son 8 elementos de la propuesta metodológica que les vengo a presentar. Primero, tengo que tener una meta y objetivo de aprendizaje. Tenerla clara y bien visualizada. Segundo, después de que ya sé qué es lo que quiero aprender, tengo que llevar a la conciencia cuáles son los conocimientos previos que tengo sobre ese nuevo tema que voy a aprender. Tercero, realizar y aplicar diferentes estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. 4. Autorregular mi aprendizaje. 5. Evaluarlo. 6. Aplicar lo aprendido. 7. Motivarme y estarme retroalimentando para aprender mejor. Y 8. El aprendizaje cooperativo es fundamental. Observen esos 8 elementos y lleven en este momento a la conciencia cuántos de esos, cuando se van a poner a estudiar, aplican, realizan. De los 8, ¿cuántos realmente los llevan a la conciencia cuando van a estudiar, cuando van a llevar a una actividad de aprendizaje? Es muy importante que lo concienticen en este momento. Y ahorita que los empiezo a explicar, ustedes vayan observando y vayan diciendo, ay, eso sí no se me había ocurrido. Ay, eso lo hago siempre, qué padre. Siempre me estoy motivando. En fin, los 8 elementos. Vamos a desglosarlos para que nos queden más claros, ¿vale? Primer elemento de mi metodología es siempre, en todo momento, cada vez que voy a iniciar una actividad de aprendizaje, tengo que visualizar una meta, un objetivo de aprendizaje con relación a esa nueva temática. Porque si yo me planteo metas, esto tiene mucho que ver con la parte disposicional del aprendizaje. Tengo que hacerme preguntas como si realmente estoy en disposición para iniciar esta tarea con esta temática. ¿Tengo esa disposición? Si sí tengo la disposición, pues sigo adelante. Y si no, tengo que preguntarme qué pasa, por qué no quiero entrarle a la tarea. También tengo que preguntarme qué espero aprender y para qué me va a servir. Cuando yo me formulo metas, puedo tener esa visualización de qué voy a aprender y para qué me va a servir. Y eso impacta fuertemente en mi motivación, que ya les dije, es una parte muy importante en el aprendizaje, esta parte afectiva del aprender. Si yo no estoy motivada para aprender o motivado para aprender, va a ser mucho más difícil que pueda entrarle a la tarea de manera eficaz. Entonces, abusados. Primer elemento de la metodología. Planteen cualquier actividad de aprendizaje como una meta. Eso va a ser fundamental. Segundo, ok, ya tengo este contenido. Mi meta es aprenderlo de manera significativa. Entonces empiezo a sondear y a evaluar qué tanto conozco de esa temática que estoy por aprender. Conozco algo de este contenido. Empiezo a hacer una revisión general del contenido que voy a aprender. Para hacer una revisión general, pues tengo que hacer una lectura rápida. Para poder hacer una lectura rápida hago uso de títulos, subtítulos, negrillas, todas aquellas palabras o temas fundamentales. Hago un sondeo general de todo el contenido de lo que voy a aprender para que yo empiece a observar si conozco algo de ese tema, qué tantos conocimientos previos tengo. También tendré que llevar a la conciencia si he experimentado algo al respecto, con relación a la temática que voy a enfrentar, y si tengo alguna habilidad
o necesito de alguna habilidad para enfrentar ese nuevo conocimiento. Entonces, esto se dice que el aprendizaje significativo es cuando un estudiante puede hacer consciente sus conocimientos previos para ligarlos con el nuevo conocimiento. Nunca partimos de cero, siempre hay un aprendizaje previo que hace que yo pueda ligarlo con el nuevo conocimiento. Entonces ya tenemos aquí el segundo elemento de nuestra metodología. Primero, la meta de aprendizaje. Segundo, el conocimiento previo. ¿Qué tanto sé de la información que voy a aprender? Número 3 de mi metodología. Una vez que ya he empezado a llevar a la conciencia qué tanto conozco de ese contenido, empiezo a llevar a cabo una organización de la información. La leo de manera comprensiva y después empiezo a desarrollar de manera escrita algún tipo de esquema con esa información. Cualquiera que sea el esquema que yo utilice, no importa. Ahí en la diapositiva, en la figura que ustedes observan, hay algunos ejemplos de todos estos organizadores gráficos que a final de cuentas son estrategias que me van a ayudar a organizar ese contenido. Y entonces empiezo a organizar mi información a través de cualquier organizador gráfico para después empezar a repasarlo, explicarlo con mis propias palabras, y observar si realmente estoy aprendiéndolo o no. También deberán elegir cuál es la estrategia más indicada para ese contenido en particular. Dependiendo del contenido es la estrategia que voy a utilizar. Y pues la llevan a cabo y verán que aplicando diferentes operaciones del pensamiento podrán empezar entonces a relacionar los conceptos para poder construir su organizador gráfico. Entonces ya tenemos aquí el tercer elemento. El primero, me fijo una meta. Segundo, llevo la conciencia en qué tanto sé del contenido. Tercero, empiezo a organizar la información a través de un organizador gráfico. Cuarto, empiezo a autorregular constantemente mis acciones y procesos. Estoy organizando la información con un mapa conceptual. Lo empiezo a repasar, veo la relación que hay entre los conceptos, realmente lo estoy aprendiendo, me está funcionando esto que estoy aplicando. ¿Qué procesos de pensamiento estoy utilizando? Es llevar a la conciencia cómo estoy relacionando los conceptos, si realmente los estoy entendiendo. En fin, la autorregulación tiene que ver con empezar a llevar a la conciencia si estoy aprendiendo, qué me está funcionando y qué procesos estoy utilizando para saber si realmente estoy aprendiendo o no. ¿Ok? Y esto me lleva al quinto elemento de la metodología. Es que ya una vez que realicé organizadamente la información, entonces ver de qué manera lo puedo llevar a la práctica. Eso que estoy aprendiendo, cómo lo puedo aplicar en mi mundo cotidiano, en lo que tengo cerca. Es darle una explicación a través de todos los elementos que tengo a mi alrededor para poder darle un sentido y un significado a eso que estoy aprendiendo. No solamente dejarlo en un mero organizador gráfico, sino también es aplicarlo en la vida cotidiana. Y también empezar a observar si como organicé la información, realmente estoy aprendiéndola, estoy comprendiéndola para poder aplicarla. Aplicarla es sumamente importante porque eso va a darme una idea si realmente lo estoy aprendiendo o no. Y eso lo hago a través de todas las situaciones de la vida cotidiana. El número 6 es aplicar, siempre lo he aprendido. Y si ustedes observan junto con el de evaluar, que fue el número 5, son dos elementos que van de la mano. Estoy evaluando en todo momento si estoy aplicando lo aprendido en diferentes circunstancias,
si puedo solucionar problemas utilizando lo aprendido. En fin, ya veré cuál es el contexto y cuál es la situación que está alrededor para poder aplicar lo que aprendí de ese contenido. El 7 tiene que ver con la parte motivacional. Finalmente, una vez que realicé todos los elementos anteriores, que fueron 6 puntos muy importantes, es empezar a preguntarme si alcancé las metas que me propuse, si tengo una actitud positiva ante esos resultados que tuve. Si no obtuve los resultados porque no hubo comprensión, ¿qué fue lo que me falló para hacer cambios? Esta parte motivacional es sumamente importante porque me va a hacer que continúe con el aprendizaje, o en un momento dado puede también ser un obstáculo para continuar con ese aprendizaje. Pero aquí ya lo estoy llevando de manera consciente para en un momento dado hacer los cambios necesarios si es que es necesario hacer cambios. Y finalmente, el aprendizaje cooperativo es el 8º elemento. Es muy importante que ustedes traten de socializar lo que aprenden con otros. El trabajar en equipo es fundamental. Pero es un aprendizaje en equipo en donde todos nos responsabilizamos por el aprendizaje de todos. Tenemos que el ver la mirada de otras personas, el ver el punto de vista de otras personas, me ayuda a enriquecer mi conocimiento. Por eso es tan importante socializar la información de lo que aprendemos. Por eso es tan importante que pertenezcamos siempre a grupos de estudio. Y sobre todo en esta pandemia que estamos trabajando de manera virtual, a veces esta situación hace que nos desconectemos de las circunstancias y de que nos desliguemos de otros. Y es todo lo contrario, tenemos que hacer equipos de trabajo porque así, a través de la mirada de otros, podemos enriquecernos aún más. Entonces, no echen en saco roto este elemento porque es fundamental el trabajar en equipo. Entonces, como pueden darse cuenta, estos 8 elementos son elementos que siempre debemos estar verificando que se vayan cumpliendo. Cada elemento tiene una función particular en el aprendizaje de los individuos. Quiere decir que yo tengo que tener metas, tengo que conocer o llevar a la conciencia mis conocimientos previos, tengo que utilizar diferentes organizadores gráficos, tengo que ir autorregulando mi aprendizaje en todo momento, tengo que irlo evaluando si realmente lo estoy adquiriendo o no, y tengo que ver si lo estoy aplicando en mi contexto para ver si lo estoy comprendiendo. Tengo que trabajar en equipo y tengo que ver si estoy motivada ante los resultados y qué hacer al respecto. Son 8 elementos que deberán siempre considerar. Lo bueno es que ustedes van a tener estas diapositivas en la plataforma de la misma escuela que les está poniendo para que puedan ustedes ir revisando todos estos elementos. Y si en algún momento dado tienen que volver a repasar, tienen las diapositivas para que lo puedan comprender. Ahora, vamos a entrar ya al último elemento del aprendizaje. Ya hasta este momento revisamos el primero, que tuvo que ver con la organización para el estudio. Ya revisamos el segundo elemento, que tuvo que ver con una metodología de estudio. Ahora es el tercer elemento que es fundamental y que tiene que ver con algo llamado autorregulación. Lo que pretendemos en este momento es que ustedes se conviertan en alumnos autorregulados. ¿Y qué es eso de autorregulados? Una persona autorregulada es una persona que tiene el control de lo que hace, de cómo lo hace, por qué lo hace, con quién lo hace, a qué hora lo hace. Es el control que ejerce el sujeto sobre sus propios procesos, pensamientos, sentimientos y acciones. O sea, esto es lo que me dice, es que yo tengo que autorregular lo que pienso, tengo que autorregular lo que voy sintiendo y tengo que autorregular mis acciones. Y siempre haciéndolo en una primera instancia de manera consciente, siempre hacia la consecución de una meta.
El objetivo de la autorregulación siempre es estar cumpliendo constantemente metas. Y si ustedes observan, la autorregulación está muy de la mano con la parte motivacional, porque un alumno o una persona motivada es una persona que constantemente está cumpliendo metas y se está proyectando hacia nuevas metas. Entonces, y si aquí nos dice en la definición de autorregulación que es todo lo que hacemos, el control de lo que tenemos es orientado hacia la consecución de una meta, entonces, por supuesto que la autorregulación tiene mucho que ver con la parte motivacional de las personas. Ahora, ¿qué es lo que debe autorregular el estudiante? Son 3 elementos básicamente. Tiene que autorregular su cognición, o sea, todo lo que tiene que ver con sus pensamientos, todo lo que tiene que ver con su aprendizaje. Tiene que autorregular su aprendizaje. Tiene que autorregular su motivación, es todo lo que tiene que ver con sus emociones, con sus actitudes, con la parte afectiva, y tiene que autorregular su comportamiento, todo lo que hace, irlo monitoreando en todo momento, por si en algún momento dado algo está fallando, poder observar qué es lo que está fallando para poder hacer cambios al respecto. Eso es vital para que una persona, y en este caso un estudiante, se vuelva autorregulado. Tendrá que tener control sobre esos 3 elementos que ven en la diapositiva que están en rojo, para poder, de alguna manera, si algo está fallando, hacer los cambios en el momento oportuno. Ahí está, ¿no? Son las 3 cosas más importantes que un estudiante tiene que autorregular. Lo que tiene que ver con el aprendizaje, con su conducta y con sus emociones. En todo este tiempo que van a estar en el semestre, van a vivir un sinnúmero de situaciones en sus materias, en lo que hacen, en sus conductas en lo general y en lo que van sintiendo, porque somos seres humanos que sentimos y que estamos viviendo una situación muy compleja de contingencia, en donde estamos aprendiendo en casa, haciendo uso de las tecnologías para poder aprender, en donde el contacto lo tenemos a través de una cámara, a través de un audio. Entonces, imagínense, no es cosa sencilla, es una cosa totalmente complicada. Pero si nosotros aprendemos a obtener herramientas que ahorita vamos a ver para poderlas autorregular, va a ser mucho más sencillo para cada uno de ustedes. Entonces, ojo, no pierdan de vista lo que a continuación vamos a platicar para que ustedes empiecen a tener esas herramientas y puedan ser alumnos autorregulados, por lo tanto eficaces y por lo tanto autónomos. Aquí yo les propongo 4 estrategias para convertirse en estudiantes autorregulados. Yo le he denominado a estas 4 estrategias el me place, las estrategias me place. Y lo puse así para que ustedes no se olviden de ellas. ¿Y en qué consiste el me place? Ahí lo pueden observar en la diapositiva. La primera estrategia es establecimiento de metas. De ahí el me del me place. La estrategia número 2, planeación de actividades. Ahí el pla del me place. La estrategia número 3, el monitoreo o supervisión de las actividades. Ahí la S del me place. Y autoevaluación del aprendizaje, que ahí está la E del me place. Estas 4 estrategias que ustedes visualizan en su pantalla son 4 estrategias muy importantes para que se empiecen a autorregular. Ahorita les voy a explicar un poco más, pero empiécenlas a ser parte de ustedes. Acuérdense de esta palabra de me place para que puedan recordarlas de manera más efectiva. Es una estrategia de tipo memorístico, a través de un acrónimo para que se acuerden de las 4 estrategias. Me place. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? La estrategia número 1, que es las metas,
Siempre, constantemente, el estudiante se va a estar planteando metas en todo momento. Habrá metas más generales, habrá metas más específicas, habrá metas a corto, habrá metas a mediano plazo, en fin, diferentes tipos de metas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el estudiante va a establecer acciones para que de una manera consciente las lleve a cabo. En la autorregulación, una palabra clave es la conciencia que tenemos de lo que queremos y de lo que vamos a hacer. Se recomienda que las metas de preferencia deben ser específicas, porque entre más específicas es mucho más fácil trabajar en ellas. Deben ser metas a corto plazo, porque ahí, cuando son metas cercanas, la motivación está muy de la mano. Entre más lejana sea la meta, pues la motivación se va perdiendo. Deben ser metas realizables para que la persona pueda alcanzarlas sin ninguna dificultad. A veces nos hacemos harakiri y nos planteamos metas súper complicadas fuera de la realidad. Y al no cumplirlas, pues ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pues nos desmotivamos. Entonces, eso no se vale. Tenemos que hacer metas, como lo dice esta diapositiva, que sean metas específicas, que queremos conseguir, que sean metas medibles, que sean metas alcanzables, que sean metas realistas, que sean metas a tiempo. El famoso SMART, de específicas, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. Si ustedes aplican el SMART para el cumplimiento de las metas, va a ser mucho más fácil que las puedan alcanzar sin ninguna dificultad. ¿Qué pasa con una persona que está constantemente alcanzando sus metas? Pues es una persona que se siente contenta, es una persona que se siente segura, confiada, que tiene buenos resultados porque constantemente está alcanzando metas en tiempo y forma. Y si ustedes lo trasladan al ámbito de la escuela, pues siempre en la escuela vamos a estar en todo momento planteándonos diferentes metas. Eso es una parte muy importante que no deben perder de vista. Plantearse metas y que sean, como en su diapositiva, metas tipo SMART, ¿ok? Bueno, muy bien. Una vez que me planteé metas, vamos a la segunda estrategia de autorregulación, que es la planeación de actividades. Esto es fundamental para una persona autorregulada. Una persona autorregulada o estudiante autorregulado es alguien que planea constantemente sus actividades. Y para poder planear necesita de herramientas que le ayuden a poder hacer esta planeación de manera efectiva. ¿Qué es eso de planear actividades? Es construir un plan de acción lo más detallado posible para predecir todos los obstáculos, para plantear las estrategias adecuadas para llevar a cabo mis metas, en fin, todo lo necesario para que yo las pueda cumplir. Se recomienda calendarizar ese listado de acciones y uno de los elementos fundamentales es el uso de la agenda. Les decía yo al inicio de esta charla que siempre dejamos a la memoria todas las actividades y no, debemos de manera planificada escribirlas para poderlas organizar y distribuirlas en los tiempos específicos. Ahora, aquí les voy a dar algunos tips para poder hacer este proceso de planificación. Lo primeritito que tendrían que hacer es establecer sus tiempos libres. Ahora que inicia el semestre van a tener su plan de materias y ahí van a saber qué tiempos necesitan para dedicarle a las materias en sus horarios específicos, ¿no? Supongamos que tienen clases desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y entonces tienen que ir observando cuáles son sus horas libres. Son libres y lo pongo ahí entre comillas porque esas horas libres las vamos a ocupar precisamente para hacer este plan de acción de manera organizada y distribuyendo las diferentes tareas que nos van dejando los profesores. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquier herramienta, sea una agenda, sea un planificador en papel, que esos son buenísimos porque si yo tengo
una cartulina, y como lo dice ahí la diapositiva, como lo podemos observar, organizo de lunes a domingo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Allí puedo ir organizando en mis tiempos libres todas las actividades que me van dejando en materias diferentes. Un tip que es muy bueno es que pongan un color a cada materia. Y entonces todas las actividades que vayan poniendo con ese color determinado pueden ir observándolas de manera sencilla en su calendario, que puede ser en papel o puede ser electrónico. Y anotar todos los pendientes de la materia del día. Ahí yo les recomiendo mucho, lo pueden hacer en papel, en un cuadernito o en electrónico, en celular, lo que quieran. Y cada día vayan poniendo la fecha del día de hoy, la materia que tuvieron la primera hora, qué tareas o pendientes tienen con relación a ese día, segunda materia, qué tareas o pendientes les dejaron, y así todas las materias del día, con los colores correspondientes al color de su materia. Y entonces ese cuadernito es el que van a vaciar en su agenda electrónica, planificador, para ir organizándolas de manera establecida en cada uno de los tiempos libres. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Van a hacer el vaciado de actividades, ¿no? Aquí es muy importante hacer un uso adecuado de la planificación. Generalmente las personas cuando planificamos o utilizamos la agenda, ¿qué es lo que hacemos? Que en la clase de la mañana nos dijeron que vamos a tener un examen dentro de 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En mi agenda voy vaciando información. En 3 semanas estamos por decir un ejemplo, 15 de octubre. El 15 de octubre voy al 15 de octubre y pongo examen de matemáticas. Y ya es lo único que calendarizo. Y eso no es lo importante del proceso de calendarización, porque lo único que estamos ahí haciendo es informar que en esa fecha tengo ese examen. Para poder realmente llevar a cabo un proceso de planificación efectiva es que esa tarea en particular, que es el examen de matemático, tengo que escribir 2 o 3 acciones que me hagan llevarlo a cabo con éxito, y estas acciones también deben ser calendarizadas. No sé, por ejemplo, decir, si mi examen era el 15 de octubre, entonces durante todas estas 3 semanas que tengo para poder realizarlo, tendría que calendarizar algunos días, un par de horas en cada día, para poderme estudiar, para poderme hacer ejercicios, para poder organizar la información en algún mapa conceptual o lo que yo decida. Y también esas acciones tengo que calendarizarlas, porque esas son las más importantes, porque son las que me van a llevar al éxito de la tarea final, que es el examen de matemáticas. Y una vez que las calendarizo, entonces conforme las voy realizando, las voy palomeando, y lo que voy cumpliendo y lo que no puedo cumplir en un momento dado porque se me cruza alguna situación, lo reagendo. Entonces es muy importante, y todos los días debo ir revisando mi planificador, y en la noche cuando ya termino mis actividades del día, vaciar y organizar mi planificador con las nuevas actividades que me dejan los maestros. Esto parece así medio complicado y muy engorroso, pero a final de cuentas, si lo hacemos de manera organizada, se van acostumbrando y van generando el hábito que les decía que es muy importante. Y cuando ustedes generan este hábito, pues entonces ya se va dando de manera natural y ya no suena tan complicado. Ahora, existe en estos dispositivos, en estas herramientas en las que estamos trabajando, muchos planificadores electrónicos, agendas electrónicas. Este es muy común, el Google Calendar. Allí, como pueden ustedes observar, esta persona que hizo esa planificación dividió sus materias por colores y luego fue distribuyéndolo en los tiempos libres y en los tiempos en los que tenía alguna actividad en específico para poderla realizar en el tiempo libre. Entonces, ustedes pueden disponer de cualquier herramienta para poder ir organizando estos tiempos. Hoy día es fundamental. Ahora,
Tercera estrategia de autorregulación. La primera ya dijimos que es plantearse metas, la segunda planificar actividades y ahora esta tercera estrategia de autorregulación se denomina monitoreo o supervisión. Y no es otra cosa, esta parte es fundamental en la autorregulación porque no es otra cosa más que ir supervisando y revisando continuamente la ejecución de las actividades que ya planeé. Voy revisando que las esté cumpliendo en tiempo y forma, por eso el palomeo, ¿no? Incluye la evaluación del cumplimiento de la actividad por actividad encaminada al logro de la meta inicial, o sea, tengo que ir revisando que se vaya logrando porque todo en conjunto de actividades va a hacer que yo cumpla mi meta inicial. Ajá, es el momento de llevar a cabo modificaciones. Aquí por eso se llama autorregulación, porque va a haber un momento en que yo vaya observando que lo que no me está funcionando lo puedo modificar, lo puedo ir regulando, cambiándolo hacia elementos positivos, porque si hasta un momento dado el progreso no es satisfactorio, entonces tendré que hacer un stop, paro y digo, a ver, ¿qué es lo que no me está fallando? Para en ese momento empezar a hacer los cambios. Esta parte del monitoreo es fundamental. Y la cuarta y última estrategia, aquí se lo pongo de manera muy gráfica. Desde el inicio del semestre hasta el final del semestre, yo tendría que ir haciendo supervisiones en diferentes momentos para ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y si algo me está fallando, en ese momento hacer ajustes. No es esperarme hasta el final del semestre, ya que lo voy a acabar, querer hacer cambios, porque ya para qué, ya es demasiado tarde. Es ir monitoreando durante todo el semestre cómo estoy haciendo las cosas, si estoy planificando de manera adecuada o qué me está fallando para hacer cambios. Aquí lo estoy comentando en todo un semestre, pero este monitoreo puede ser en toda una semana. ¿Cómo me fue en mi semana? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿En dónde tengo que hacer cambios? Este monitoreo lo puedo hacer de manera quincenal, de manera mensual, como yo quiera, pero siempre irlo llevando a cabo en todo momento. Y acuérdense, no solamente es ir monitoreando mis actividades de aprendizaje, sino también mis conductas, qué estoy haciendo para hacer cambios y cómo me estoy sintiendo. Si en algún momento de este proceso siento que mis emociones me están rebasando y que no me están dejando concentrar, tendré que parar y ver qué es lo que está sucediendo para enfrentarlo y empezar a hacer cambios. Y hacer lo que necesite hacer. Todo en este mundo tiene solución y entonces si no puedo hacerlo solo, me acerco a alguien que me ayude, sea familiar, sea maestro, sea tutor, sea amigo, y explicarle y decirle, me pasa esto, me siento esto, no me está funcionando esto, ¿qué puedo hacer? Lo que les decía, la parte colaborativa del aprendizaje es importante porque muchas cabezas piensan más que una. ¿Ok? Entonces, abusados con este monitoreo de llevarlo a cabo en todo momento. Y la última estrategia de autorregulación, que es la autoevaluación del aprendizaje. El estudiante va a verificar si alcanzó la meta que se propuso en los términos que se la propuso. Si no alcanzó la meta, deberá reflexionar qué fue lo que pasó y hacer los cambios pertinentes. Tendrá que llevar a cabo modificaciones de procedimientos, tendrá que llevar a cabo ajustes, tendrá que llevar a cabo un nuevo plan de acción y eso va a ser muy importante porque el alumno podrá verificar que lo que está haciendo va por buen camino y si no, ajustar. Y aquí es donde yo puedo observar que mi autoevaluación la puedo ir haciendo, no solamente al final del proceso, yo puedo ir junto con el monitoreo, ir autoevaluando en todo mi proceso de aprendizaje, en todo momento de mi proceso de aprendizaje. Es de vital importancia. Ok, ahí tenemos las 4 estrategias. La 1, establecer metas. La 2, planear actividades. La 3, irla supervisando. La 4, evaluarlas para ver si se cumplió. Y ahí les pongo un ejemplo académico que ahorita con la explicación que les acabo de dar pues ya queda más que clara.
y más o menos tiene que ver con el ejemplo que les puse hace rato, ¿no? La estrategia es pasar el examen de álgebra, que lo tengo el 26 de octubre. Luego la estrategia 2, hacer un plan de acción para poder cumplir con éxito esa meta. La meta 1 la voy a calendarizar. La meta 2, cada una de esas actividades que voy planteando, también las tengo que calendarizar para que se vayan cumpliendo en tiempo y forma. A lo mejor para poder hacer ese examen de álgebra, lo primero que tengo que es conseguir mis apuntes, porque no tengo, y el libro para poder hacer los ejercicios, buscar las series de problemas, resolver las series, y tengo que organizar en qué momento voy a resolver las series. Necesito 3 días de la semana, entonces elijo 3 momentos de la semana y lo calendarizo. Organizar los tiempos para su solución. Ya que pude planificar estas acciones y calendarizarlas, entonces voy a la estrategia 3, que es la supervisión. Voy observando si lo voy cumpliendo en tiempo y forma, voy palomeando lo que voy cumpliendo, y si observo que algo no lo cumplí porque se me atravesó otra cosa, lo recalendarizo. Voy observando si lo estoy haciendo en tiempo establecido, y si no, hago los ajustes necesarios y empiezo a reagendar. Sí quiero que tengan claro que todo lo que agendo puede ser muy importante. Y al final, pues a ver si se cumple o no la estrategia. Aquí tenemos otro ejemplo que es el personal, para que ustedes puedan observar que la autorregulación no solamente la puedo utilizar para cuestiones de tipo académico, también la puedo utilizar para cuestiones de tipo personal. Ahí les pongo el ejemplo de una persona que quiere bajar de peso 2 kilos en un mes, aunque eso no es muy sano, pero bueno, es un ejemplo para que más o menos lo puedan observar. Tiene que bajar dentro de un mes esos 2 kilos. Esa es mi estrategia, en donde también la tengo que calendarizar. Ahora, tengo que hacer mi plan de acción, y cada una de las actividades de mi plan de acción las tengo que calendarizar. Entonces voy a reestructurar una dieta, voy a comer a horas adecuadas, o sea, no voy a hacer alimentos que no sean en los tiempos establecidos, voy a inscribirme a un gimnasio, voy a hacer 1 hora diaria de ejercicio, voy a hidratarme, voy a dormir bien. Tengo que ir calendarizando. Después tengo que irlo supervisando, si realmente lo estoy cumpliendo en tiempo y forma. Pues aquí lo lógico sería que vaya revisando, por ejemplo, si tengo que bajar en un mes 2 kilos, entonces cada semana debería estar bajando medio kilo, para que en la suma de 4 semanas pues haya bajado esos 2 kilos. Entonces lo voy observando. Si veo que la primera semana no lo logré, ese medio kilo, tengo que entonces ahí hacer ajustes, hacer una revisión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo cumplí? Porque si no lo cumplí en esta primera semana, muy probablemente, si sigo como voy, la segunda semana tampoco lo voy a cumplir. Entonces, en esa primera semana tengo que hacer los ajustes para poder hacer los cambios y que no se repita en la segunda semana. ¿Sí se dan cuenta de esta gran importancia que tiene la supervisión? Y entonces hago un ajuste de mi plan. Y llegando entonces con la autoevaluación, es ver si el 26 de octubre me peso y si realmente alcancé la meta, que era bajar 2 kilos. Y entonces no nada más es alcanzar la meta, sino ver qué fue lo que pasó, hacer reflexiones sobre lo que hice para seguirlo haciendo en un momento dado, y si no alcancé la meta, si fracasé en mi meta, entonces ver qué fue lo que no hice bien para cambiarlo. Entonces, esta autorregulación me permite precisamente eso, de manera consciente, llevar a cabo las situaciones o hacer ajustes si es que es necesario. Se dan cuenta de la gran importancia que tiene la autorregulación. Por eso nos interesa tanto que ustedes se conviertan en alumnos autorregulados. La autorregulación del aprendizaje es fundamental, porque es un proceso activo en donde ustedes como estudiantes van a establecer, 1, sus objetivos de aprendizaje, 2, los van a ir monitoreando para poderlo ir regulando y controlando. Y también esta regulación y control va dirigido a lo que hago, a lo que siento y a lo que pienso, para poder alcanzar una meta. ¿Ok? Bueno.
Aquí tengo un ejemplo de esto que les digo. Le llamamos diagrama de autorregulación del aprendizaje. Quiero que ustedes observen ese diagrama de autorregulación y vean cómo está conformado. ¿Cuál es el flujo de ese diagrama? Si ustedes pueden observar, si siguen la flecha siguiendo los cuadros azules, pues de manera ininterrumpida podrán llevar a cabo toda la actividad de aprendizaje. Pero la autorregulación hace que en algún momento dado haga un stop, pare, para saber si en ese momento voy bien o me regreso. Fíjense bien, pongan atención al diagrama, vayan viendo su flujo. Les voy a dar unos cuantos segundos para que lo observen y entonces me digan cómo está conformado cada uno de estos elementos. Muy bien, pueden observarlo. Vamos a verlo de manera detenida. Si ustedes observan, ese diagrama tiene como 4 grandes momentos en donde yo tengo que ir reflexionando si voy bien o me regreso. El primero es, la primera parte del proceso es esta. Lo primero que tengo que hacer es observar si entendí lo que voy a realizar. En la escuela el profesor me deja una tarea, me deja alguna actividad de aprendizaje y la tengo que llevar a cabo. Lo primero que tengo que hacer es si realmente entendí lo que el profesor me dejó. ¿Cuál es esa tarea a desarrollar? ¿Cuál es esa actividad a desarrollar? Si no la entendí, entonces me tengo que regresar para investigar bien qué es lo que no entendí. Porque si no entendí y sigo el proceso, pues el proceso todo el proceso en general va a fracasar porque no entendí nada desde el principio. Entonces va a haber errores en todo el demás flujo. Entonces me regreso, pregunto a otros, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer si es que el maestro ya no está? De tal suerte que me quede claro qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Una vez que ya lo tengo claro, paso a la siguiente parte del proceso, es si comprendo los pasos a realizar. Si sí los comprendo, entonces continúo con el proceso. Si no los comprendo, me regreso para ver qué fue lo que no entendí para volver a continuar con el flujo de este diagrama. Me voy a la tercera parte del proceso. Comprendo los pasos a realizar y elijo la estrategia que tengo que hacer. La llevo a cabo para lograr la tarea. Si todo va bien, pues sigo el proceso. Pero si de repente me doy cuenta que no logro la tarea, entonces me tengo que regresar a cualquiera de las dos partes anteriores del proceso. O no comprendí los pasos a realizar, o no entendí cuál era la tarea a desarrollar. Y entonces me regreso para ver dónde me quedé atorado o atorada. Y entonces, una vez que ya lo identifiqué, sigo el proceso. Y entonces llego al objetivo final de este proceso de autorregulación, que es justamente aprender. Este diagrama me hace darme cuenta en qué parte del proceso tengo la dificultad o en qué parte del proceso me quedé atorado y por lo tanto cuando lo llevo a la conciencia puedo hacer los cambios pertinentes, todos los ajustes que yo necesite hacer. Les pido por favor que saquen una foto de este diagrama para que lo tengan a la mano cada vez que lo necesiten en las diferentes actividades de cada una de sus materias. Por favor, es muy importante que siempre lo tomen en cuenta. Bueno, a continuación les voy a pasar un video. Es un video corto que dura 3 minutos, que habla justamente de todo este proceso de autorregulación del cual hemos venido hablando y habla sobre los elementos más importantes. Por favor, les pido que pongan mucha atención. Es un video corto. Vayan identificando cuáles son aquellos conceptos clave que se están mencionando en el video y que van apareciendo a lo largo de él. Y les voy a solicitar, por favor, que los vayan anotando en un papel porque después vamos a comentar algo al respecto. ¿Sale? Pues bien. Vamos entonces a la siguiente actividad, que es ver este video. Everybody's got a dream. Everybody's got a goal. What's the plan?
Your plan has got to be clear, concise, compelling, consistent, and committed. You got to have a plan. Don't go to bed without a plan of how you're going to handle the next day. You have to work at it every day. You have to plan. Productivity is never an accident. I want you to understand that it's not going to happen by luck. Success is cause and effect, not magic luck or magic fairy dust. Success is easy. It's making a plan and executing the plan every day. Make a plan, work the plan. Make a plan, work the plan. And whenever the plan doesn't work, you change the plan. That's called failure. It's called learning a lesson. It's called adjusting. If you do the work and you do it for a long enough time, you will be successful. Period. Whatever it is you're bold enough to dream, if you are intentional and deliberate about it, every single day, if you do a little, you're going to wake up one day and your dreams are going to be a reality. The shortcut is a lie. The hack doesn't get you there. And if you want to take the easy road, it won't take you to where you want to be. To reach goals and overcome obstacles and be the best version of you possible will not happen by itself. It will not happen cutting corners, taking shortcuts, or looking for the easy way. There is no easy way. There is only hard work, late nights, early mornings, practice, rehearsal, repetition, study, sweat, blood, toil, frustration, and discipline. Discipline, the root of all good qualities, the driver of daily execution. Discipline defeats the infinite excuses that say, not today, not now, I need a rest, I'll do it tomorrow. There is only one way, the way of discipline. There is power in consistency. There is power in doing something over and over and over and over again. There is power in practice. And your problem is you are on beast mode Monday, Wednesday, Friday. 10 a.m. to 12, beast mode, 1 to 5. You keep starting and stopping and starting and stopping. I challenge you. I challenge you to make up the gap. I challenge you to go from average. I challenge you to go from good. I challenge you to go from great. And I challenge you to be phenomenal. I challenge you to live in beast mode because beast mode makes more money than average does. Period. When you are a true hunter, you don't go by time. You go by the gazelle. You don't hunt from 8 to 3. Why? Because the gazelle may not be open from 8 to 3. You hunt until you get a gazelle, and you don't stop until you get one. And then you get another, and then you get another, and you get another. Muy bien, como pueden observar, está padre ese video, ¿no? Tiene muchos elementos muy interesantes. ¿Cuáles son las palabras clave que pudieron rescatar de ese video? Pudieron observar que hay muchos elementos muy importantes. La disciplina, el arriesgarse, la planificación, la parte actitudinal, estar en modo bestia, como bien lo dicen. Yo supongo que muchas de estas palabras les fueron conocidas y que las fueron identificando como palabras clave. Eso es la autorregulación. Requiere de muchos elementos, pero cuando los hago estos elementos parte de mi vida cotidiana, parte de mi realidad, pues ya me voy solito, es ya muy natural la situación y entonces me vuelvo autorregulado, me vuelvo autónomo, me vuelvo eficaz de manera natural. Pero esta cuestión es cuestión de irla alimentando día con día. ¿Cómo les hizo sentir este video? Yo la primera vez que lo vi, se me puso la carne chinita, la piel chinita de que me impactó y dije, sí, tiene toda la razón, ¿no? ¿Qué podrían ustedes pensar en este momento como moraleja o conclusión que pueden obtener de este video? Les voy a poner un espacio en la plataforma, a ver si es que se puede, para que ustedes puedan hablar sobre este video, que me parece que es un video que da muchos elementos importantes sobre la autorregulación. Y ustedes pueden observar cómo la autorregulación está muy, muy de la mano con la parte motivacional. Un alumno autorregulado es un alumno que está constantemente motivado hacia lo que hace en la escuela. Un alumno que no es autorregulado es un alumno plano, es un alumno no motivado,
Es un alumno que no tiene ganas de hacer las cosas, que no hay voluntad. En la autorregulación esa es una palabra clave, voluntad, que no es otra cosa más que querer hacer. Entonces, pues se los dejo de tarea para que lo reflexionen y lo platiquen con otros. Preséntenles el video a la familia y platíquenlo y díganles qué piensan de él, cómo los hace sentir. Es un buen video para platicar en familia. Ahora, ya para que terminemos con la charla del día de hoy, quiero terminar con que ustedes se lleven en la conciencia cuál es el rol que ustedes tienen que desarrollar para ser estudiantes eficaces. Aquí les quiero presentar algunos elementos para que se los lleven de tarea, para que los empiecen a trabajar de manera autorregulada durante todo el semestre. Son elementos en los que se tiene que trabajar, no hay de otra, si no, no se pueden desarrollar. Háganlo cada uno de estos elementos háganlos parte de su realidad para que se conviertan en un hábito. Lo primero, participen. Siempre en todas sus materias es muy importante participar, decir cuál es mi punto de vista para que yo aprenda a expresarla y para que también los demás aprendan de lo que yo pienso. El segundo elemento es que cumplan las tareas en los plazos establecidos. Por eso hablamos aquí del proceso de planificación, para que ustedes no procrastinen, no dejen todo al último. Hagan algo todos los días y no mucho al final de la semana cuando ya tienen que entregar. Casi siempre cuando tenemos un examen estamos estudiando el día anterior, cuando tenemos que entregar una práctica de laboratorio la estamos haciendo en la noche anterior. Háganlo. Tercer elemento, siempre estén proponiendo y defendiendo sus ideas. Esto les ayuda a que desarrollen sus operaciones del pensamiento. Todo lo que sucede en su cerebro hace que ustedes lleven en desarrollo estas operaciones, que analicen, que reflexionen, que abstraigan, que generalicen, que evalúen. Todo eso hace que puedan desarrollar su pensamiento. Otro elemento, que sean constantes, que propongan constantemente soluciones ante lo que plantean. Esto lo va a requerir mucho cuando trabajen en las plataformas asincrónicas y de la misma manera cuando estén trabajando en las plataformas sincrónicas, en el Zoom, en el GoToMeeting, en cualquiera de las plataformas. Pregunten siempre sus dudas, no se queden con las dudas de nada. Para eso estamos los profesores, para ayudarlos, para apoyarlos. Y si en algún momento dado no hay un profesor, júntense con algún compañero que sí haya entendido y díganle, oye, tú que sí entendiste, explícame por favor. Yo creo que siempre podemos encontrar a alguien a nuestro alrededor que nos pueda ayudar. Y eso me lleva al siguiente elemento, que es escucha a tus compañeros y a tus maestros. No vives solo en esta pandemia. Tienes personas a tu alrededor para que puedas escucharlos y para que puedas expresar también. Apóyate en los demás cuando tengas dudas. Reflexiona, reconoce y corrige tus errores. Este es elemento, como pueden observar, de la autorregulación. Siempre estamos corrigiendo los errores. Otro elemento, sé activo. No hagas o que estés en bajo perfil siempre. A veces eso del bajo perfil lo empleamos para no tener que esforzarnos, para estar en nuestra zona de confort. Ya no se vale eso, y menos ahora que estamos trabajando a través de las plataformas, a través del trabajo en línea. Tienes que ser activo. No hay otra forma de desarrollar habilidades más que de esta manera. Otro elemento es que tienes que estar en constante negociación. No todo lo que tú dices es ley cuando trabajas en equipo. Tienes que abrirte a la idea de otros para que puedas tener una visión mucho más completa, mucho más amplia de la situación que estás viviendo o de los problemas que estás trabajando. Tienes también que ser un lector eficaz. Y para poder ser eficaces tenemos que estar practicando. Tienes que leer, no hay de otra. A veces nada más queremos hacer las cosas de manera rápida
y no es posible. Tenemos, como decía el video, tenemos que esforzarnos, no hay de otra. No hay caminos fáciles, como decían ellos. Otro elemento es tienes que ser organizado en tus tiempos, en tus actividades, en tu lugar de estudio, en tus materiales, lo que decíamos en la primera parte de la plática. Y finalmente tienes que ser un alumno autorregulado. Con todo lo que platicamos, tendrás que llevar a la práctica cada uno de esos elementos para poder desarrollarlo y así transformarte como estudiantes. Estos tiempos lo requieren, no hay de otra. Trabajar en línea va a ser un gran reto y entonces toma ese reto entre las manos y aviéntate, trabaja duro para que puedas poder desarrollar diferentes capacidades y habilidades. Pues muchas gracias. Aquí les dejo en la diapositiva algo que me parece que es de vital importancia. Estos momentos en los que estamos viviendo no son momentos que hayamos elegido. No los decidimos ni los escogimos. Pero nosotros sí podemos decidir y podemos saber cómo reaccionar ante lo que nos pasa y qué hacer al respecto. Eso sí lo podemos hacer. Nuestra toma de decisiones y nuestras reacciones sí tenemos control sobre ellas. Entonces, sí, lo malo que viene del exterior o lo que está a mi alrededor, pues yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar cómo reaccionar ante eso que está sucediendo. El optimismo, la esperanza y la actitud positiva sí dependen de nosotros. ¿Ok? Pues muchas gracias, a seguir trabajando duro para convertirse en estudiantes organizados, eficaces y autorregulados. Eso es lo que queremos como institución. La UNAM nos va a proporcionar todas las herramientas necesarias para que podamos hacerlo. Si ves que te atoras de manera individual, no dudes, lo hemos platicado a lo largo de todo este tiempo. Reúnete con otras personas, intercambia información, apóyate en otros para que puedas hacer las cosas de manera fluida y sin obstáculos, ¿ok? Bueno, pues agradezco mucho a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia por haberme invitado. Ahí dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Voy a dejar algunos materiales para trabajar estos 3 elementos que tuvimos en la plática. ¿Cuáles fueron esos 3 elementos? Primero, la organización para el estudio. Segundo, la metodología de estudio. Y tercero, la autorregulación del aprendizaje. Son 3 elementos fundamentales en los que tendremos que ir trabajando a lo largo de todo el semestre. Y si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme. Muchas gracias. Mi nombre es Dora García y estoy en contacto con ustedes para cualquier cosa que se les ofrezca. Saludos y hasta la próxima.